¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid para el venezolano España, Javier López. Ya saben que pueden seguirnos en nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Este es un tiempo para la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a un venezolano destacado que lleva ya años viviendo aquí en Madrid. Es William Cárdenas, director de Consultores Cárdenas, y además es analista político, es un gran aficionado al mundo de la tauromaquia. Y hoy vamos a hablar con él. William, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Buenos Decía días. que eres un venezolano destacado en Madrid, en España. Llegaste en el año 94 como encargado de negocios de la Embajada de Venezuela. Sí, soy funcionario diplomático y el año 94 llegué a España a cumplir funciones en la Embajada, ¿no? Y bueno, pues a partir de entonces una experiencia extraordinaria, ¿no? Tengo ya más de 20 años en España y he logrado, era la segunda vez que venía a España y he logrado en esta oportunidad involucrarme muchísimo en muchos aspectos de la vida social, política y económica de la sociedad española, ¿no? ¿Qué diferencia hay, William, entre esa Venezuela que tú dejaste en el año 94? ¿Cuál es la principal diferencia? Y la Venezuela que estamos viviendo hoy, 20 años después, en el año 2015. Bueno, que ella era una Venezuela que todavía vivía en democracia, con muchos errores, pero en ese sistema político que es el menos malo de los sistemas políticos, ¿no? Y los venezolanos disfrutábamos de un clima de libertades, de respeto a los derechos humanos y periódicamente pues comparecíamos a procesos electorales en donde se expresaba la voluntad de la sociedad, ¿no? Hoy en día pues tenemos una Venezuela completamente divorciada de aquellos valores, de aquellos principios, una Venezuela controlada por una autocracia, un régimen que no dudo en calificar de totalitario, donde hay un partido único que establece las condiciones, establece el sistema de vida de los venezolanos, a una sociedad que era esencialmente una sociedad consumista, una sociedad de consumo. La pretenden convertir en un país comunista en 15 años y los resultados pues los estamos viendo ahora, ¿no? Con líderes, un liderazgo primero de Chávez y ahora de Maduro, con un talante absolutamente dictatorial, ¿no? Has hablado de Chávez y de Maduro y hay gente que hace diferenciaciones entre Chávez y Maduro, pero en perjuicio de Maduro, o sea, consideran que con Maduro la situación se ha agravado considerablemente. ¿Tú haces esa diferencia o no? Bueno, yo creo que ese matiz sí es apreciable, ¿no? Pero en todo caso, el iniciador de este desastre fue Hugo Chávez, ¿no? El problema es el sistema y el método que han utilizado para prácticamente desahuciar al país, ¿no? Chávez ya aplicó medidas socialcomunistas inspiradas en el castrocomunismo cubano, en los consejos de Fidel Castro y que condujeron a Venezuela a un estado, al caos que tenemos hoy en día. O sea, lo que está manejando Maduro es en muchos casos consecuencia de los errores en la aplicación de una política absolutamente distorsionada asumida por Hugo Chávez, ¿no? Aquello de las expropiaciones, de atacar a la propiedad privada, atacar a la iniciativa empresarial, expropiar a gente que estaba trabajando en el campo o en las ciudades, en empresas prósperas y entregarlas a correligionarios que hoy las han conducido a la peor quiebra. Yo creo que eso es un error garrafal, ¿no? Claro, William, la gente lo que se pregunta aquí en España, viendo el tema desde fuera y no con la implicación que tienes tú afectiva, por lo menos es, bueno, si esto es así, si realmente esto es así, y así lo estamos viendo en los telediarios y así nos lo contáis los que conocéis la realidad de Venezuela, ¿cómo es posible que el régimen chavista se mantenga ganando elecciones como las ha ganado? ¿Cuál es la clave de esas victorias electorales? Mira, todo eso pasa por un modelo
constitucional que desde a partir del año 99, cuando Chávez puso en marcha el proceso constituyente, pues armó una constitución a su medida, ¿no? En esa constitución, además de los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, se establecieron dos poderes nuevos, ¿no? Que no están previstos en la ciencia política, no están contemplados esos poderes como poderes autónomos, ¿no? Que fueron el poder moral de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y el Procurador General de Venezuela, y el poder electoral, que ha sido clave en todo este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder electoral terminó quedando conformado por personas absolutamente serviciales a los intereses del Poder Ejecutivo. Y de allí que, bueno, pues Chávez no perdió ninguna elección y Maduro no perderá ninguna elección. Todo está controlado, es un sistema informatizado, casi imposible de auditar por observadores normales, políticos que van y asisten a los procesos y no terminan de entender que aquello simplemente se puede manipular con un botón, ¿no? Dándole una tecla, ¿no? O sea, que estás hablando de una democracia que no es democracia, controlada, un totalitarismo cada vez más fuerte. Claro. Pero la oposición tiene esperanzas en esas elecciones que hay ahora muy próximamente, el 6 de diciembre. ¿Tú cómo ves esa cita electoral en Venezuela? Bueno, es una parodia de democracia, ¿no? Cuando se inventó aquello que inventó Chávez de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo XXI, pues quienes somos estudiosos de la ciencia política, podíamos haber pensado que efectivamente se iba a producir algo con alguna consistencia, con alguna solidez. Y al final nos hemos dado cuenta de que todo era una gran mentira, ¿no? Una gran farsa. No existe, lo que sí es importante para ellos es que no exista separación de poderes y de que el Ejecutivo controle todo. Bueno, pues eso es un totalitarismo en toda regla. Y entre las cosas que controlan los procesos electorales. Y el próximo 6 de diciembre vamos a asistir a un proceso electoral para la elección del nuevo Parlamento, pero bajo las mismas condiciones perversas, diabólicas, que establece ese Consejo Nacional Electoral, actuando por orden precisa de Nicolás Maduro y, por supuesto, de Diosdado Cabello, ¿no? Entonces es difícil que pueda ganar la oposición. Algo positivo podrá sacar, dado ya el clima de crispación, de desencanto que hay en Venezuela, ¿no? Claro, algo positivo se podrá sacar. Claro, es que en el fondo el gobierno chavista no cuenta prácticamente ya con ninguna simpatía, porque es que es imposible. Venezuela está viviendo una situación de caos humanitario. O sea, en Venezuela la crisis humanitaria puede en cualquier momento estallar y las consecuencias serán impredecibles. En medio de esas condiciones, obviamente que la gente saldría a votar en contra de ese gobierno, pero ellos ya se las van agenciando para manipulando el padrón electoral, poniendo unas condiciones leoninas en cuanto a la distribución geográfica para obtener los diputados, pues harán otra vez inhabilitando a diputados, como sí, se está haciendo. Exactamente, claro, un ventajismo a diputados incómodos, a diputados a los políticos claves, para que pudieran líderes políticos que pudieran tener una participación importante, pues los han inhabilitado, los sacan del juego político y al final, bueno, pues le darán a la oposición algunas parcelas de poder para continuar simulando que existe una democracia, ¿no? En el fondo es una farsa en toda regla, ¿no? Uno de los problemas que llaman más la atención y que nos dejan escenas que circulan en YouTube, que son espeluznantes, es el de la violencia callejera en Venezuela, el de la delincuencia. Las cifras son de 25.000 asesinatos al año en una población de 28 millones. En Estados Unidos, por ejemplo, la semana pasada con lo que ocurrió en Oregón, se dio la cifra de 11.000 asesinatos anuales, que son muchos, pero para una población de 319 millones de habitantes. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela con la delincuencia, con la violencia en la calle, con no poder salir a la calle tranquilamente porque te pueden disparar, porque la vida no vale nada, ¿eso cómo se le puede explicar a una persona que viva, por ejemplo, aquí en España o en Europa, donde no tenemos ese problema?
Es absolutamente incomprensible, porque en primer lugar una de las funciones de un gobierno que se precie de serlo es garantizarle a los ciudadanos el derecho elemental de toda sociedad, que es el derecho a la vida. Bueno, estos señores lo han hecho al contrario. Ellos han fomentado esa violencia, han armado muchos de esos grupos, círculos bolivarianos primero, colectivos después, bandas armadas, grupos irregulares, fueron armados justamente por el gobierno. El gobierno llegó a comprar incluso armas en el exterior que repartía entre estos correligionarios. Y ahora nos encontramos en una situación de caos absoluto, donde tenemos cifras, como lo acabas de decir, de muertes violentas que superan las que arroja cualquier país que esté en guerra, ¿no? Es inaudito el balance de muertes violentas que ocurre en Venezuela. Y sin embargo, ellos permiten, porque en el fondo, es una estrategia diabólica, un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo contra el pueblo venezolano, porque de esa manera logran mantener el clima de terror que a ellos les interesa tener, una sociedad atemorizada, una sociedad en el fondo secuestrada por una banda, ¿no? Una auténtica banda de criminales, ¿no? Yo en estos días oía a alguien que decía, bueno, que es un estado demente, que es un estado delincuente, que es un narcoestado. No. Estamos ante una organización criminal que se ha instalado en la cúpula del poder en Venezuela, que tiene vínculos con el terrorismo, que tiene vínculos con el narcotráfico, que tiene unos niveles de corrupción, lo hemos visto, aquí todos conocemos lo de Andorra, lo de Suiza, todos los escándalos que se vienen acumulando en un sistema en donde han ido a saquear un país. Entonces nos encontramos ante unos señores que se han instalado en el poder para aprovecharse del poder y que tienen al país secuestrado por completo, ¿no? Luego tenemos un programa de la oposición que es muy diverso. Está Leopoldo López en la cárcel con una condena de 14 años, nada menos, que conocimos hace poco. Luego está Enrique Capriles. ¿Cuál puede ser el hombre del futuro en Venezuela si se consigue que realmente el sistema chavista caiga? Si se consigue. Bueno, es parte también de su estrategia, ¿no? Mantener, por un lado, a los opositores, a los hombres que pudieran ser hombres que podrían capitalizar el sentimiento de desencanto que vive la sociedad venezolana. Bueno, pues hay que sacarlos de la escena, ¿no? Leopoldo López preso y condenado ya a 14 años de prisión, ¿no? El alcalde Antonio Ledesma, que es un hombre con una experiencia política extraordinaria, un hombre ha ganado 2 elecciones, en la capital, ¿no? Es el alcalde que quieren los caraqueños. Bueno, tenemos la situación inverosímil de que el alcalde de Caracas está arrinconado, encarcelado en su propia casa, ¿no? Y luego tenemos a un Enrique Capriles al que lo mantienen amenazado. O sea que esta es la manera como en un régimen de esa naturaleza, una dictadura, va asfixiando las posibles alternativas de poder, de grupos que no comulgan con ellos, ¿no? Tú mantienes familia en Venezuela, William. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan de la situación que están viviendo allí? Bueno, una situación completamente dramática para cualquier persona en Venezuela. Ahora ya es que esto se ha extendido a toda la sociedad. Tener que salir a las 3, 4 de la mañana a buscar productos que no consigues, entre otras cosas por los niveles de escasez tan graves, ¿no? Una inflación desorbitada, una inflación que se les ha ido de las manos. En medio de esto, las colas se hacen en la madrugada bajo el control policial. Y el que emite alguna expresión de disidencia o alguna expresión de protesta por el tema de las colas, bueno, pues simplemente lo detienen. Y lo detienen y lo someten a castigos. En estos días me contaban, castigos inhumanos e indignos, ¿no? Les ponen una franela, una camiseta que pone soy contrabandista, allá los llaman soy bachaquero, y los mandan a barrer, los llevan a barrer los aeropuertos, ¿no? O sea, algo que es simplemente propio
de esos sistemas totalitarios donde la fuerza es la que controla la sociedad, ¿no? Aquí de momento Carmena, que tiene una vinculación con Podemos, que como sabes es lo más parecido que tenemos al chavismo en España, ha dicho que los universitarios deben barrer las calles de momento. Pero bueno. Claro, claro, lo entiendo. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves, que te gusta mucho analizar también la situación política en España? Estamos a 2 meses de unas elecciones generales, ha habido 4 años durísimos de crisis económica, están surgiendo partidos nuevos en España. ¿Cómo vaticinas? ¿Qué vaticino haces para esas elecciones generales de España del 20 de diciembre? Bueno, mira, es inevitable encontrar el paralelismo con la democracia que vivimos en Venezuela, ¿no? Venezuela también vivió 38, 39 años de democracia antes de la hecatombe que significó la llegada de Chávez. Y en Venezuela sufrimos también el desgaste de los partidos políticos, el bipartidismo que se había alternado en el poder, bueno, pues cometió muchos errores, la corrupción se convirtió en una tragedia constante y permanente para la sociedad venezolana, y eso provocó la aparición del Mesías, ¿no? El mensaje del Mesías. Bueno, pues yo creo que la sociedad española está viviendo, salvando las diferencias que las hay y las distancias que las hay, está viviendo pues un proceso de desgaste en el poder de los partidos tradicionales, y eso nos va a conducir hacia un escenario mucho más fragmentado, probablemente con un parlamento, el año próximo tengamos un parlamento en donde entren fuerzas nuevas, partidos políticos nuevos, como acabas de señalar, que hagan la política más compleja, más difícil de manejar y más difícil de entender, ¿no? La esperanza de todos es que la sensatez y el hecho de que este es un pueblo con una historia impresionante, que ha vivido mil y una vicisitud, ¿no?, pueda resolver su conflicto político, que ya lo estamos viviendo y que está en pleno desarrollo, ¿no? Es un conflicto importante en Cataluña, por ejemplo. Tú eres español, llevas muchos años en España, eres también venezolano, pero ¿cómo mira un venezolano un conflicto así en una región donde, por ejemplo, hay problemas para hablar en español cuando es un idioma que se está hablando en buena parte del continente de Sudamérica? ¿Cuál es tu visión de este tema, del tema catalán, del conflicto catalán? Yo estoy seguro que además muchos venezolanos y, ¿por qué no?, iberoamericanos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no?, en cuanto a que nosotros no entendemos una España desunida, ¿no? Nosotros entendemos a esa España que todos conocemos como una España sólida, unida y con esa vocación histórica fascinante, ¿no? Entonces, estos acontecimientos que son peligrosos, que se viven cuando los dejas germinar dentro de una sociedad, pues se convierten en auténticos incordios que hay que resolver. Pero para los iberoamericanos, aquello de entender que hay regiones en España donde se hablan unas lenguas y en algunos casos hasta dialectos que son diferentes a la lengua nuestra, que es el español, bueno, pues nos parece por lo menos muy extraño, muy extraño. Yo recuerdo que el servicio exterior venezolano, cuando yo estaba en el servicio diplomático, íbamos por el Caribe y llevábamos profesores y maestros a las islas anglófonas del Caribe a enseñar español. O sea que hacíamos una labor, cumplíamos una labor que entra en contradicción con estos movimientos que le dan la espalda a 400 millones o casi 500 millones de personas que ya hablan español en el mundo. Lo ridículo que es que en una región de España haya problemas para hablar español, que es un idioma que hablan 400 millones de personas. Luego, otra cosa que han hecho en Cataluña, por ejemplo, ha sido prohibir las corridas de toros, ¿no? Tú eres un gran aficionado a los toros, estás trabajando mucho, además, por defender los toros, eres presidente, creo, o presidente de la Asociación Internacional de la Tauromaquia. Ahora hay una polémica en Madrid
porque el Ayuntamiento de Podemos ha decidido retirar la subvención a la Escuela Taurina de Madrid, que es donde se forman los chavales, ¿no?, que quieren ser luego toreros. Vamos a ver si te parece un reportaje sobre cómo funciona la Escuela de Madrid y luego seguimos hablando. Pues la verdad es que aparte de aprender a torear, te enseña unos valores, ¿no?, como persona principalmente. Entré aquí sin saber coger ni un capote ni una muleta y bueno, y lo que haya aprendido, poco mucho, pero y la evolución que haya tenido ha sido aquí, pero como torero y como persona también. La profesión del toreo es una profesión muy complicada, muy difícil, donde de alguna manera nosotros lo que queremos es que los chavales no sean parásitos luego el día de mañana en la sociedad, ¿no? Entonces hay una escuela de vida, por decirlo de alguna manera, donde es una escuela de valores, donde se trata a los chavales que respeten, que de alguna manera sean puntuales, que tengan esa capacidad de sacrificio. Tenemos una asignatura que es la lidia, ¿vale?, donde vemos un poquito lo que es la estrategia y la táctica de la lidia. Luego tenemos otra destinada a las suertes del toreo, donde vemos toda la variedad de suertes, tanto con el capote, con la muleta, con las banderillas, con la espada, con todo en general. Y tenemos también otra asignatura que es autosuficiencia, donde también los enseñamos a los chavales cómo se tienen que vestir de toreros, cómo se tienen que liar un capote. Los resultados han sido fantásticos. Estamos hablando de 125 matadores de toros, pero de la talla de que ha habido figurones del toreo. Está el caso de Joselito, está el caso del Juli, está el caso de, bueno, el nombre de la plaza de José Cuberollillo, que fue el primer matador de toros que sacó la escuela. Ser figura del toreo es casi un milagro y es una realidad por muchas circunstancias, ¿no? Primero por tener el talento necesario, eso es lo fundamental. Luego, lógicamente, esta profesión en gran parte estás a lo que la suerte decida, y luego las circunstancias que rodean a cada persona pues también marcan, ¿no? Pero bueno, no es imposible, y con constancia, con sacrificio, con dedicación, se puede conseguir más de lo que parece. Aquí hay muchos chicos y chicas que vienen a intentar cumplir un sueño, a intentar desarrollarse como personas, o sea, porque aquí no te enseñan a torear, aquí te enseñan a muchísimas más cosas. Aquí aprendes los valores fundamentales que luego, en un futuro, pondrás en práctica, seas o no torero. La historia es que el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, ha retirado la subvención pública que recibía ese centro de formación para las personas que quieren ser toreros, y ahora, William, se debate dónde van a ir estos chavales cuya máxima vocación y ilusión, porque generalmente el que se mete a torero tiene una ilusión tremenda, ¿dónde van a ir a formarse estos chavales? Bueno, ¿O cómo van a sobrevivir? Claro. En primer lugar, decirte que me comentabas lo de Cataluña. Y ya lo de Cataluña fue algo absurdo. ¿Por qué? Porque la cultura no se prohíbe. Barcelona tiene una plaza de toros. Y Barcelona ha tenido una historia taurina fabulosa. Llegó un momento a tener 3 plazas de toros en la capital. Yo creo que ese mundo cosmopolita que se vive en Barcelona desde hace bastantes años. Bueno, pues en ese mundo la tauromaquia contribuyó muchísimo, porque allí se concentraban gente de todas las artes, de todos los sectores de la sociedad, que iban a disfrutar y a divertirse con la presencia de las más importantes figuras del toreo, escritores monumentales, ¿no? Pintores, Picasso, Dalí, Hemingway, todos pasaron por allí, ¿no? O sea, que hay una historia
que ninguna autoridad puede prohibir, ¿no? Entre otras cosas, y ya hablando a partir de ahora, de todas esas decisiones que se están tomando en los ayuntamientos, bueno, pues son absoluta y manifiestamente ilegales, entre otras cosas, porque hay una ley, la ley 18/2013, que declaró la tauromaquia como patrimonio cultural, en la que nuestra Asociación Internacional de Tauromaquia participó activamente, logrando la declaración y el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de muchísimas ciudades y pueblos en España, ¿no? Que eso legitimó esa decisión legislativa. Bueno, pues ya cualquier acto contrario a la tauromaquia es ilegal, es manifiestamente ilegal, porque esa ley rige en todo el territorio español. Entonces, ahora nos encontramos ante esta aberración, ¿no? Esto de tratar de cortar el ritmo generacional a través del cual una cultura, esos niños tienen derecho a tener acceso a la cultura de su entorno, ¿no? Y es cortar de raíz ese proceso de recreación de su cultura. Esos chicos ahora no saben lo que hacer. Ayer incluso sus propios familiares estuvieron en la Plaza de las Ventas protestando, yo creo que vamos a ver las imágenes, protestando por esa situación en la que ahora se ven inmersos estos chicos que estaban volcados en esa vocación de querer ser toreros y que ahora se barajan a otras posibilidades, ¿no? Como llevarse la Talavera de la Reina incluso, pero es un grave contratiempo, ¿no?, para ellos. Es un ataque, Javier, es un ataque a la libertad, porque a mí puede que no me guste el fútbol y no voy a un estadio de fútbol, o que no me guste el tenis, o que no me guste cualquier otra opción de ocio, pero yo soy incapaz de impedirle a nadie que disfrute y que asista y participe, ¿no? En el fondo es un ataque a la libertad. Y esto tiene que ver con una confrontación que se va a producir en el seno de la sociedad española. Yo creo que vamos a ver en los próximos años un conflicto en el que por un lado va a estar la tauromaquia junto con todo lo que representa la tauromaquia, ¿no? Con sus valores intrínsecos que son importantísimos, ¿no? El sacrificarse, el tener un sueño, el luchar por él, el soportar el dolor, el tener valor para enfrentar aquella adversidad. Bueno, eso con valores que aprenden estos niños en la escuela de tauromaquia, y por otro lado una corriente que pone a los animales por encima de los seres humanos, ¿no? Con el invento de la protección y los supuestos derechos de los animales, bueno, pues pretenden pasarle por encima a la tauromaquia. Están ahí los animalistas, los veganos, organizaciones, empresas que están financiando todo ese proceso. Bueno, ese debate en el cual están involucrados dos filosofías de la vida completamente distintos, se va a escenificar dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que tenemos que estar claros y saber en dónde está el camino de la libertad, en dónde está el camino del respeto, en dónde está el camino de los valores intrínsecos del ser humano, ¿no? Pues William Cárdenas, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que vuelvas más días a hacer tus análisis al Venezolano Televisión España. Ningún lugar mejor para ti en Madrid, y esperamos que vengas por aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues ya han visto, habla William Cárdenas de política, de España, de Venezuela. Es un apasionado, como han podido observar, del mundo de la tauromaquia, y esto es lo que ha dado de sí la entrevista. Pueden seguirnos, ya lo saben, en www.elvenezolanotvespaña.es. No se vayan, porque ahora venimos con las noticias. Hasta ahora.